En los últimos días, el mundo escuchó una acusación que resonó como un trueno en un cielo ya. Cargado de tensión, Rusia señala directamente a Estados Unidos por un presunto acto militar. Y aunque las investigaciones siguen abiertas y no hay pruebas concluyentes, las emociones globales ya están agitadas. ¿Qué significa realmente esta declaración? ¿Qué se esconde detrás de estas palabras que parecen mover los cimientos de la diplomacia internacional? Hoy vamos a desarmar la situación paso a paso, sin alarmismo, pero sin cerrar los ojos. Porque cuando el mundo tiembla, la claridad se vuelve un acto de resistencia. La naturaleza de la acusación, más que un hecho, una narrativa que busca moldear percepciones globales. Durante estas últimas horas, el mundo entero ha visto como una sola declaración, una sola frase lanzada desde un podio oficial. Puede activar viejos temores, tensiones acumuladas y un océano de interpretaciones. No estamos frente a un hecho estrictamente comprobado, sino frente a una acusación, una palabra que en política internacional es capaz de desencadenar repercusiones que van mucho más allá de la veracidad inmediata de lo dicho. Cuando un país acuse directamente a otro de un acto militar, incluso antes de presentar pruebas concluyentes, lo que está en juego no es solo la búsqueda de responsabilidad, sino la construcción de un relato. En el escenario geopolítico, cada potencia entiende que su influencia no depende únicamente de sus fuerzas armadas o su economía, sino de su capacidad para moldear percepciones, para instalar una imagen en la mente colectiva del mundo. Y es ahí donde esta acusación adquiere un peso gigantesco. Porque aunque aún no se conozcan detalles verificables, el impacto emocional ya está hecho. Titulares que se multiplican. Analistas que interpretan, ciudadanos que sienten que la estabilidad global está tambaleando otra vez. Este tipo de declaraciones no operan en el vacío. Funcionan como piezas colocadas cuidadosamente en un tablero donde cada movimiento está calculado. A veces no se busca demostrar la culpa del otro, sino simplemente sembrar duda, introducir la idea de que existe una amenaza externa, reconfigurar la opinión interna o justificar futuras decisiones políticas. En otras palabras, las acusaciones en las relaciones internacionales suelen ser herramientas narrativas tanto como comunicados oficiales. Y esto nos lleva a un punto profundo, la diferencia entre lo que ocurre y lo que se dice que ocurre. El mundo se mueve tanto por hechos concretos como por percepciones compartidas. Y en momentos de tensión, esas percepciones pueden transformarse en realidades emocionales. Miedo, ansiedad, sospecha, que condicionan la manera en que millones de personas sienten el presente. Además, cuando una potencia señala directamente a otra, sabemos que la acusación no está dirigida solamente al gobierno del país adversario, está dirigida a toda la comunidad internacional. Es un mensaje que atraviesa fronteras. Miren lo que está pasando, miren de quién deben cuidarse, miren. ¿Quién amenaza la estabilidad? Y al mismo tiempo es un mensaje hacia adentro. Estamos en peligro. Necesitamos unidad, necesitamos mostrar fuerza. La narrativa funciona como un eco, rebota en los medios, en las redes sociales, en los discursos políticos y en las conversaciones cotidianas. Y ese eco no necesita pruebas para existir. Solo necesita repetición, intensidad y el terreno fértil del miedo global acumulado. Estamos viviendo un tiempo donde la geopolítica se parece a una obra teatral en la que cada palabra tiene un peso enorme, cada gesto se analiza al detalle y cada silencio también dice algo. Por eso, este primer punto es crucial, más allá de que esta acusación se confirme, se niegue o se relativice en los próximos días. Su impacto ya se desplegó, ya produjo lo que produce toda narrativa potente, reacción emocional masiva. Y es aquí donde aparece nuestra responsabilidad como observadores. No podemos controlar lo que dicen o hacen las grandes potencias, pero sí podemos evitar que su narrativa colonice nuestro pensamiento. Evitar que las tensiones de los poderosos se conviertan automáticamente en tensiones personales. Comprender que una acusación es también una estrategia, una herramienta, un movimiento calculado, nos permite no caer en la trampa del alarmismo y nos invita a observar con distancia, con sobriedad emocional, porque al final, cuando el mundo parece querer arrastrarnos a una espiral de miedo, la verdadera libertad empieza ahí donde podemos preguntarnos, ¿qué hay detrás de esta narrativa? ¿Qué busca provocar? ¿Qué lugar quiero ocupar frente a esto?
la reacción internacional, cómo gobiernos y organismos piden pruebas, calma y transparencia. Cuando una acusación tan grave emerge en el escenario internacional, el mundo no reacciona solo, con preocupación, sino con una mezcla de cautela, diplomacia y esa tensión silenciosa que acompaña. A los momentos en los que el equilibrio global parece apoyarse en un hilo muy delgado. En este caso, la reacción internacional no ha sido la de un alineamiento automático, ni la de un rechazo inmediato, sino la de una postura intermedia que revela una verdad fundamental. En un mundo saturado de discursos estratégicos, pedir pruebas es una forma de proteger la estabilidad. Gobiernos, portavoces diplomáticos y organismos multilaterales han activado el protocolo habitual para estas situaciones: esperar confirmaciones, solicitar evidencia verificable, evitar conclusiones precipitadas y sobre todo llamar a la prudencia. Este tipo de respuestas no nace de la pasividad, sino de la conciencia profunda de lo que está en juego. Una sola palabra puede encender un conflicto y una sola frase mal interpretada puede deteriorar relaciones que tardaron décadas en construirse. Por eso, cuando se acusa directamente a un país de cometer un acto militar, la comunidad internacional tiende a avanzar con el freno puesto. Lo interesante es observar cómo esta reacción colectiva crea un segundo nivel de narrativa. Una narrativa que no pertenece ni al país que acusa ni al país acusado, sino al resto del mundo que, desde su posición, trata de sostener el orden, aunque sea precario. En ese sentido, organismos como las Naciones Unidas, la Unión Europea o la OTAN suelen recurrir al mismo repertorio de palabras: diálogo, investigación, transparencia, responsabilidad. Son palabras que, aunque muchos piensen que se han desgastado, siguen siendo fundamentales para evitar que episodios aislados se transformen en crisis mayores. Pero tampoco podemos ignorar la dimensión psicológica que existe detrás de estas reacciones oficiales. Cuando un país poderoso acusa a otro, lo hace sabiendo que la primera audiencia en escuchar es el público global. Y cuando otros gobiernos responden pidiendo pruebas, también saben que están enviando un mensaje: no nos dejaremos arrastrar por narrativas sin fundamento. Ese gesto, aparentemente técnico o burocrático, es, en realidad, una forma de evitar que la ansiedad colectiva aumente sin control. Porque en la era de la hiperconexión, donde cada noticia cruza fronteras en segundos, la comunidad internacional entiende que no está solo gestionando un posible conflicto, sino el miedo que ese conflicto puede desencadenar. Y ese miedo tiene consecuencias reales, afecta mercados, elecciones, decisiones de inversión, clima social e incluso la vida emocional de millones de personas que sienten que el mundo está constantemente al borde del desastre. Por eso, muchos países se posicionan públicamente con una frase que se repite una y otra vez: debemos evitar una escalada. Es una frase clave, un recordatorio de que la diplomacia no es solo un puente entre naciones, sino una herramienta para reducir el impacto emocional en las poblaciones. A veces, la diplomacia funciona como una especie de contención psicológica global. Sin embargo, también hay que reconocer algo más sutil. Aunque la mayoría de los gobiernos piden pruebas y calma, cada país observa la situación desde sus propios intereses. Algunos lo hacen preguntándose: ¿cómo afectará esto a su seguridad? Otros a su economía. Y otros más a su posición estratégica en el tablero internacional. La geopolítica nunca es completamente neutral, y cada reacción tiene una dura interna que a veces no se explicita en los comunicados oficiales. Lo importante aquí es recordar que la prudencia internacional no busca negar o minimizar los hechos, sino evitar que el mundo se precipite hacia interpretaciones unilaterales. Cuando los organismos internacionales piden transparencia, no están pidiendo solo fotos satelitales o reportes técnicos, están pidiendo tiempo para que la verdad emerja sin ser contaminada por la urgencia política o por el ruido emocional. En un contexto tan sensible como este, pedir tiempo es una forma de proteger la paz. Y quizá ese sea el punto más humano detrás de todo esto, en medio de acusaciones cruzadas, discursos inflamados y titulares intimidantes. La comunidad internacional está tratando de sostener una idea básica pero profunda: no todo debe resolverse con fuerza, y no toda tensión debe interpretarse como una amenaza inminente. A veces, lo más valiente que puede hacer un gobierno es pedir calma, porque sabe que el miedo desbordado es tan peligroso como los conflictos mismos. Al final,
Esta reacción global nos recuerda que, incluso en un sistema internacional imperfecto y lleno de desconfianza, todavía existen mecanismos y personas que trabajan para evitar que una acusación se transforme en una catástrofe. El impacto psicológico colectivo, el miedo, la incertidumbre y la sensación de un mundo al borde del conflicto. Cuando una potencia acusa directamente a otra de un acto militar, el impacto no se limita al ámbito diplomático o político. Hay algo mucho más profundo que se mueve por debajo de la superficie de la reacción emocional colectiva, y es ahí donde se revelan nuestras vulnerabilidades como sociedad global, porque más allá de mapas, fronteras o banderas, todos compartimos una experiencia común: la incertidumbre. Lo primero que ocurre cuando aparece una noticia, así, es una especie de reflejo ancestral. Nuestro sistema emocional responde con miedo, aún antes de comprender los hechos. Es un miedo que no siempre se manifiesta abiertamente, a veces se siente como inquietud, como tensión en el cuerpo, como una necesidad compulsiva de seguir leyendo titulares, como la sensación de que algo está por estallar. Este tipo de noticias activa un mecanismo muy humano, ese impulso de anticipar el peligro, de imaginar escenarios futuros, aunque no tengamos suficiente información para hacerlo. Y es justamente esa falta de información lo que amplifica la ansiedad. Porque el miedo no se alimenta tanto de lo que sabemos, sino de lo que no sabemos. En ausencia de certezas, nuestra mente completa los huecos con hipótesis, sospechas y tesis, con fantasías catastróficas que parecen más reales que cualquier informe oficial. Es lo que ocurre cuando, frente a una declaración fuerte, aparece esa frase interna que todos conocemos. ¿Y si esto realmente significa que estamos ante algo grave? Las redes sociales, los medios y la inmediatez amplifican este fenómeno. Cada nueva actualización parece empujar un poco más la idea de que el mundo está al borde de un conflicto mayor. Y aunque la mayoría de las veces ese borde no existe o está mucho más lejos de lo que imaginamos, la sensación emocional es la de estar caminando sobre un puente inestable. Un puente que cruje aunque siga entero. Este miedo colectivo no es casual. Vivimos en una época donde los conflictos del pasado todavía resuenan como fantasmas culturales. Hay generaciones que crecieron bajo la sombra de la Guerra Fría, generaciones más jóvenes que vieron guerras transmitidas en tiempo real, y otras que solo conocen el mundo a través de la fragilidad de titulares alarmistas. Por eso, cuando surge una acusación grave entre potencias, no reaccionamos solo a la noticia del día. Reaccionamos a toda una memoria emocional compartida. Pero también ocurre algo interesante. Cuando el miedo se vuelve masivo, se vuelve narrativo. De pronto hay quienes piensan que todo se está desmoronando, quienes aseguran que ahora sí empieza lo peor, quienes interpretan cada gesto diplomático como una señal de escalada. Es un fenómeno colectivo donde la incertidumbre se transforma en un lenguaje común. Lenguaje que no describe la realidad, sino el temor interno de quienes lo pronuncian. Y sin embargo, aunque ese miedo sea comprensible, también puede ser engañoso, porque la percepción emocional no siempre coincide con la situación real. Lo que sentimos como un abismo puede ser, en términos geopolíticos, un pequeño desajuste. Lo que interpretamos como amenaza puede ser simplemente ruido político. Lo que vivimos como inminente puede ser improbable. Nuestros sentimientos no siempre reflejan la complejidad del mundo, pero sí reflejan la complejidad de nuestra propia mente. Lo que realmente nos afecta no es el conflicto externo, sino el conflicto interno que se activa con este tipo de noticias. Nos enfrentamos a preguntas que no sabemos responder. ¿Qué va a pasar? ¿Estamos seguros? ¿Quién dice la verdad? Y esa imposibilidad de tener respuestas inmediatas genera frustración, cansancio y a veces desconexión. La saturación emocional nos vuelve vulnerables. Hay quienes reaccionan con miedo, otros con negación, otros con indiferencia. Cada uno adopta la estrategia emocional que puede, no necesariamente la que necesita. Pero detrás de todo esto hay una certeza. Estas tensiones globales nos recuerdan lo frágil que es nuestro sentido de seguridad. La buena noticia es que también tenemos herramientas para equilibrar esa fragilidad. La primera es reconocer que el miedo colectivo es, en gran medida, un fenómeno psicológico más que político. Que la mayor parte de la ansiedad proviene de la anticipación, no de los hechos, y que incluso en momentos de tensión internacional, la historia muestra que las potencias suelen evitar los caminos sin retorno, no por bondad, sino por supervivencia. Esa realidad, aunque poco mencionada, suele funcionar como una contención silenciosa.
Lo que podemos hacer es recuperar nuestra autonomía emocional, filtrar la información, poner límites a la saturación, recordar que una acusación no es un hecho, es una declaración, y que a veces la política global puede sonar como un estruendo, aunque solo sea un diálogo disfrazado. El mundo puede ser inestable, sí, pero nuestra mente no necesita vivir en estado de guerra emocional. La importancia del lenguaje diplomático, cómo una palabra mal interpretada puede encender crisis enteras. En un mundo donde las potencias militares poseen suficiente fuerza como para alterar el destino del planeta, es fácil suponer que las decisiones más determinantes se toman en campos de batalla, laboratorios estratégicos o despachos donde se diseñan operaciones militares. Sin embargo, la historia demuestra algo mucho más sutil y a la vez más inquietante. Las palabras han provocado más tensiones internacionales que muchas armas. Una declaración mal construida, un término mal traducido, una frase ambigua, un gesto verbal interpretado desde la sospecha pueden convertirse en detonantes de crisis que luego parecen inevitables. Por eso, en diplomacia, hablar no es simplemente comunicar, es operar. Las palabras no describen hechos, los crean. Cada vocablo tiene un peso específico, cada adjetivo puede suavizar, endurecer. Cada insinuación puede ser leída como un mensaje cifrado. Por eso, cuando un país acusa a otro de un acto militar, el mundo no solo escucha lo que se dice, sino cómo se dice. El tono, la estructura, la elección de los términos, la postura corporal. E incluso lo que se omite se convierte en parte del mensaje. La diplomacia es, en esencia, un lenguaje diseñado para evitar incendios. Por eso sus palabras suelen ser medidas, repetitivas, hasta parecer frías. Son palabras que priorizan la estabilidad por encima de la emoción, la precisión por encima del impacto. Pero cuando aparece una acusación directa, contundente, sin matices, ocurre algo. Esa delicada arquitectura emocional se quiebra por un instante. En esos momentos, cada gobierno se pregunta, ¿qué quiso decir exactamente? ¿Fue una amenaza? ¿Fue una advertencia? ¿Fue un acto interno de propaganda? ¿Fue un desliz retórico? ¿O fue una decisión calculada? La interpretación se vuelve parte del problema, porque la diplomacia no es matemática, es psicología aplicada a la política. Y aquí entra una cuestión fundamental. El lenguaje diplomático opera bajo la lógica de la contención, no bajo la lógica del impulso. Cuando una declaración rompe esa regla, produce ondas expansivas. Lo que para un país puede ser una denuncia legítima, para otro puede sonar como una provocación. Lo que para un portavoz puede ser una frase necesaria, para la comunidad internacional puede sonar como un preludio de escalada. Es así como nacen las crisis, no por los hechos mismos, sino por las interpretaciones cruzadas de esos hechos. Además, no podemos ignorar el papel de los traductores, los medios, los analistas y las redes sociales. Una frase dicha en un idioma puede adquirir otro matiz en su traducción. Una palabra que en una cultura es neutra, en otra puede ser profundamente agresiva. En diplomacia no existe nada inocente o casual. Cada declaración está expuesta a un escrutinio global que amplifica todo: el significado, la intención y el riesgo. Pensemos también en otro aspecto silencioso pero fundamental. Cuando una potencia formula una acusación, no solo está hablando con el país al que se dirige, está hablando con sus aliados, con sus adversarios, con su propia población y sobre todo con la historia. Cada palabra queda registrada. Cada declaración se convierte en referencia futura. Y una frase mal calibrada puede convertirse en un precedente que complique aún más las relaciones internacionales. En este contexto, el lenguaje se convierte en un campo minado emocional. Hay palabras que en diplomacia funcionan como botones de alarma: ataque, agresión, represalia, intervención militar, provocación. Cuando se pronuncian, generan la sensación de que algo grave está a punto de ocurrir, aunque no existe evidencia concreta de ello. Ese es el poder del discurso. Puede generar emociones sin necesidad de hechos. Lo más paradójico es que, mientras las potencias se esfuerzan por controlar sus acciones, a veces descuidan el control de sus palabras, y sin embargo las palabras son las que más rápido viajan, las que menos se pueden corregir una vez emitidas, y las que en ocasiones obligan a actuar para no quedar mal ante la opinión pública internacional. La diplomacia moderna, por lo tanto, no es simplemente una conversación entre países,
es un ejercicio permanente de autocontrol emocional, una negociación entre lo que se quiere decir, lo que se debe decir y lo que no se puede decir bajo ningún concepto. Palabras son herramientas delicadas que, usadas sin precisión, pueden generar exactamente lo contrario de lo que se busca. Por eso, frente a una acusación tan seria, la comunidad internacional observa con atención no solo las pruebas, sino el lenguaje utilizado, porque ahí, en los detalles, se revela la verdadera intención. Una frase demasiado agresiva puede cerrar puertas, una demasiado ambigua puede generar sospechas, una demasiado enfática puede activar viejos temores. Y a veces, un simple, interpretamos este acto como puede causar más daño que un movimiento militar real. En definitiva, este cuarto punto nos recuerda algo esencial. El mundo no se sostiene solo con tratados, ejércitos y sanciones. Se sostiene con palabras y con lo que esas palabras logran evitar. ¿Por qué este tipo de tensiones exige pensamiento crítico y no caer en la trampa emocional del alarmismo? Cuando una potencia acusa directamente a otra de un acto militar, la primera reacción suele ser emocional, sorpresa, preocupación, miedo o incluso una sensación de fatalismo. Es comprensible. Somos seres humanos antes que ciudadanos del mundo. Y cuando el panorama internacional parece tambalearse, nuestra mente tiende a llenar los espacios vacíos con escenarios que rara vez son positivos. Pero aquí está la clave de este quinto punto. La tensión global no se combate con ansiedad, sino con pensamiento crítico. Es precisamente en estos momentos donde necesitamos más claridad y menos ruido, más análisis y menos impulsos, perspectiva y menos catastrofismo. La trampa emocional del alarmismo opera de manera casi automática. Cuando escuchamos palabras fuertes, ataque, acusación, agresión, nuestra mente no procesa la información de manera neutral, activa el sistema de alerta, ese mecanismo ancestral diseñado para la supervivencia, no para la comprensión. Este mecanismo, aunque útil en contextos de peligro real, es tremendamente problemático cuando se aplica a la política internacional, porque la ansiedad nos hace confundir posibilidad con certeza, rumor con evidencia, tensión con conflicto. Los gobiernos, los medios y los discursos públicos pueden cometer errores, pueden exagerar o incluso utilizar la tensión como herramienta narrativa. Pero el ciudadano común tiene un desafío distinto, no quedar atrapado en la emocionalidad del momento. Pensar críticamente no significa desconfiar de todo, sino aprender a distinguir. Shu, lo que se sabe de lo que se supone. Shu, lo que está confirmado, lo que está siendo investigado, lo que es un hecho, de lo que es un titular. Lo que es una amenaza real, de lo que es una declaración política. El alarmismo, en cambio, borra esas líneas. Todo parece urgente, todo parece inminente, todo parece peligroso. Y esa percepción es incorrecta, no porque las tensiones globales no sean reales, sino porque la emocionalidad distorsiona la proporción. Cuando pensamos críticamente, nos permitimos comprender un elemento clave. Los países poderosos suelen tener más incentivos para evitar un conflicto directo que para provocarlo. La diplomacia, aunque a veces parezca lenta o insuficiente, existe precisamente para desactivar bombas antes de que exploten. Por eso la mayoría de las acusaciones terminan en investigaciones, reuniones multilaterales, declaraciones moderadas y llamados al diálogo, no en guerras. Pero esto no es lo que el miedo nos dice. El miedo nos dice todo va a escalar. La información, en cambio, suele mostrar lo contrario. Todo se está intentando contener. Hay otra razón por la que el pensamiento crítico es esencial, el bombardeo informativo. En la era actual, una noticia grave puede ser replicada miles de veces en cuestión de minutos, acompañada de interpretaciones parciales, comentarios de usuarios anónimos, teorías, especulaciones y titulares sensacionalistas diseñados para captar atención más que para explicar. La saturación crea una ilusión. Si algo aparece 1000 veces, debe ser más grave de lo que parece. Si la tensión se repite en cada red social, debe estar a punto de estallar. Si todos hablan de ello, debe ser inminente. Pero esta percepción no proviene de los hechos, sino de la repetición. El eco no es evidencia, es solo eco. Por eso, la calma informada se vuelve una forma de resistencia emocional. Una manera de decir, no voy a permitir que mi estabilidad dependa del tono, de un titular o del miedo de otro. El pensamiento crítico también nos enseña a reconocer
que una acusación internacional tiene múltiples capas. No siempre se formula con la intención de describir un hecho. A veces busca, sé ganar ventaja diplomática, sé presionar a un adversario, sé influir sobre la opinión interna, tú y condicionar negociaciones futuras, tú responder simbólicamente a una tensión previa, tú o incluso proyectar fuerza hacia la propia población. Comprender esto reduce el impacto emocional, porque nos recuerda que la política internacional rara vez es tan simple como parece. Las declaraciones son piezas estratégicas, no confesiones espontáneas. Además, el pensamiento crítico nos permite diferenciar entre lo que afecta al mundo y lo que afecta directamente nuestra vida cotidiana. La ansiedad internacional tiene un poder extraño, hace que nos sintamos en peligro aunque estemos lejos del centro de la atención. Vivimos emocionalmente un conflicto que no es nuestro, absorbemos la angustia de los titulares como si fueran señales personales de amenaza. Pero si uno se detiene un segundo puede ver que la mayoría de estas tensiones no se traducen en cambios inmediatos en la vida diaria. No alteran la seguridad personal, no afectan la rutina directa, no modifican la estabilidad del día a día. El pensamiento crítico devuelve perspectiva y la perspectiva devuelve calma. Finalmente, esta capacidad de analizar y no simplemente reaccionar tiene un efecto profundamente protector, nos devuelve soberanía emocional. Cuando dejamos de ser rehenes de las emociones que producen los acontecimientos globales, recuperamos algo indispensable, la posibilidad de vivir con una sensación de control interno, incluso cuando el mundo externo parece moverse con brusquedad. Porque sí, el mundo puede tensarse, los discursos pueden elevarse, las potencias pueden chocar en el plano simbólico, pero nosotros podemos elegir no confundir ruido con realidad. Podemos elegir no vivir en estado de emergencia emocional. Podemos elegir pensar. Y ese pensamiento, lejos de alejarnos del mundo, nos acerca a él con una lucidez que el miedo jamás permitirá. Si algo nos enseña en estas últimas horas, es que la información puede asustar o puede despertar. Las tensiones globales siempre generan ruido, pero nuestra respuesta emocional no tiene por qué quedar atrapada en ese ruido. Gracias por acompañarme en este análisis sobrio, profundo y necesario. Si este episodio te ayudó a entender mejor lo que está ocurriendo, deja tu like, suscríbete y compartilo con quien también necesita claridad en medio de tantas voces. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Y recordá, el mundo puede ser incierto, pero tu calma sigue siendo tu territorio más valioso.